Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Espero que estén bien de salud en su casa y siempre estén orando junto con el resto del cuerpo de Cristo. Esperamos que esto pase pronto para que podamos estar nuevamente juntos, y pues estamos siempre confiados en el Señor para que Él pueda hacer su obra. Y siempre, así como Él protegió al pueblo de Israel en Egipto, así de esa forma vamos a estar confiados que Él va a proteger a su pueblo durante esta situación. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial que estás en gloria, venimos ante ti en esta hora, Señor. Venimos a ponerte este servicio en tus manos, Padre. Te ponemos las alabanzas en tus manos para que sirvan de aliento, Dios mío, a los hermanos que están viendo este video, Padre. Te pedimos fortaleza sobre sus vidas, Padre Santo, salud en sus hogares, también bendición también sobre ellos, Padre. Y te pedimos, Dios mío, por el resto de la congregación, Padre, para que seas tú con ellos, Dios mío, ayudándoles, supliendo cada necesidad, Dios mío. Tú las conoces bien, y te ponemos, Padre Santo, la predicación en tus manos para que seas tú, Dios mío, hablando a través de los labios de tus siervos, Señor. Así que, Padre, te pedimos tu unción, Padre Santo, tu bendición. Pedimos, Padre Santo, estar unidos en un solo espíritu, Padre Santo, aquí en el salón, también como los hermanos que nos están viendo en sus casas, Padre. Gracias, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro Dios es el más fuerte. Una vez más. Somos
basta solo con decir, no es suficiente solo con querer ser, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con quererte, es necesario morir. Bueno, muy buenos días de nuevo. Hoy domingo, ya estamos. Mañana es día festivo, así que aproveche el día de hoy. Hoy puede desvelarse un poquito estudiando la Biblia, por supuesto. Así que, porque mañana es día festivo, así que tiene un día más para descansar. Hay que descansar estando en la casa, ¿ok? No vaya a salir de la casa, ahí se me queda. Bueno, hoy
vamos a continuar con la serie de 1 Corintios. Y recuerde que el propósito de las series es encontrar una aplicación para nosotros el día de hoy. O sea, ver la serie y ver qué es lo que podemos aprender para aplicar a nuestra vida. Si no, no tendría ningún propósito, ya que solamente estuviéramos leyendo la Biblia como un libro. Así que recuerde pues de que los libros solamente informan, la Biblia es la que transforma. Y es lo que queremos, que la Biblia, la palabra de Dios, transforme nuestra vida, nuestro comportamiento. Bueno, 1 Corintios, abra su Biblia, 1 Corintios capítulo 1. Y vamos a ver del versículo, solamente 2 versículos el día de hoy para continuar con la serie. Versículos 2 y 3. Pero bueno, recuerde que esta serie la empezamos, o la introducción la empezamos el domingo 15 de marzo. Si recuerda, hace como 10 domingos atrás. Y fue el último domingo que nos pudimos congregar debido a las restricciones del coronavirus. Recuerde que en esa ocasión vimos el versículo 1, el primer versículo, donde Pablo se introduce como apóstol y como el autor de la carta. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Recuerde que en aquella ocasión hablamos del significado de la palabra apóstol. ¿Qué significa? Bueno, apóstol significa enviado, o sea, alguien que es asignado por alguien más para llevar a cabo una función en especial, una tarea, algo específico, una encomienda. ¿Y a qué había sido enviado Pablo? Bueno, él mismo nos los hace saber precisamente en esta carta, en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 17. Escuche lo que dice Pablo. Dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio. O sea que eso fue precisamente lo que Pablo hizo en cada uno de sus 3 viajes misioneros. A donde quiera que él iba, predicaba el evangelio. Era su llamado, era la encomienda que él tenía. En la carta de los Romanos, escuche lo que dice Pablo. Romanos capítulo 15, versículo 19. Dice: de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo, dice Pablo, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Ahí está Pablo cumpliendo pues su llamado, predicando la palabra de Dios. Versículo 20 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Ahora recuerde que cuando Pablo dice que me esforcé, no crea que Pablo le daba trabajo predicar el evangelio, o que le enfadaba o no lo quería hacer. No, eso no se refiere Pablo. Él está diciendo: me esforcé a predicar a pesar de los obstáculos que enfrentó en cada uno de los lugares que iba. La oposición de los judíos, de la gente, al no querer escuchar. La rebelión de las personas, ¿verdad? Al no querer atender el llamado de Dios. Y además la persecución que él tuvo que pasar. Y todo esto por predicar el evangelio. Pero a pesar de todos esos obstáculos, Pablo dice: yo lo hice. Inclusive en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, él nos dice, ya al final de Pablo está a punto de despedirse, pues está a punto de irse, y él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En otras palabras, he cumplido con el llamado que Dios me ha dado, con la encomienda que Dios me dio de predicar el evangelio. Pero bueno, antes de continuar con la carta, permítame orar en esta ocasión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de nuevo que me das de llegar hasta la casita de mis hermanos, y gracias por cada uno de ellos, Señor, que nos permites pues tener este tipo de comunicación virtual y poder llevar la palabra, Señor. Así que te pido de que donde quiera que ellos estén, pues estén descansando, puedan estar en esa paz y tranquilidad en su corazón, Señor. Y aquellos hermanos que están trabajando, te pido que les cuidas y protejas en su trabajo. Igualmente, Padre, pues que esta palabra, este mensaje sea de aliento para cada uno de nosotros, y sobre todo que podamos aplicarlo a nuestra vida. Así que gracias te damos por todo, Padre bendito. Amén. Bueno,
Vamos a recordar, antes de continuar con la carta, vamos a recordar algunos puntos importantes, algunas situaciones que le va a ayudar a usted a entender un poco mejor de cómo era la ciudad de Corinto antes, en aquellos tiempos cuando Pablo llegó. Mire, Corinto, por su ubicación geográfica, recuerde, estaba en una posición ideal para el comercio. A ese lugar, a Corinto, llegaban personas de todo el mundo, iban a llevar el comercio, la mercancía. Y eso mismo hacía que, al llegar tantas personas, hacía que hubiera mucho desorden, mucha inmoralidad, muchos estafadores, gente corrupta que se aprovechaba de los viajeros que iban llegando. Por eso, más adelante, en la misma carta, Pablo dice lo siguiente, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Pablo les dice a los corintios, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11, Pablo les dice, y esto eran algunos de ustedes. Así que Pablo sabía pues las características o cómo vivía la gente en Corinto. Otra cosa es de que la palabra Corinto se convirtió en sinónimo de inmoralidad. O sea que si usted quería, podríamos decir, insultar a alguien, simplemente le decía, oye, te estás comportando como un Corinto o te estás coriontizando, ¿verdad? Es una palabra de ofensa para las personas. En Corintio también se encontraba el templo de la diosa del amor Afrodita. Recuerden que viene la palabra afrodisíaco. En este templo se dice que vivían 1000 prostitutas y ellas salían todas las noches para vender sus placeres a todos los comerciantes y a los habitantes del pueblo que iban al templo supuestamente a adorar a esta diosa. Ahora, ¿cuándo llegó Pablo a Corinto? Bueno, él llegó en el año 50 aproximadamente durante su segundo viaje misionero. Habían transcurrido 17 años de la muerte de Jesús en la cruz cuando Pablo llegó. Pablo llegó ahí y estuvo en Corinto por 18 meses, o sea, 1 año y medio. Estuvo predicando el evangelio, levantando líderes, trabajando con la iglesia. Ahora, si usted quiere tener más información de lo que ocurrió durante ese transcurso, esos 18 meses, en casita, lea Hechos capítulo 18. Ahí se puede dar una mejor idea de cuando Pablo llegó a esta ciudad. Cuando Pablo sale de Corinto, cuando se terminaron los 18 meses, él se dirige a Éfeso. Estando en Éfeso, a Pablo le llega una carta de una hermana por ahí, avisándole o haciéndole saber todo lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Corinto con la iglesia y con los hermanos. A 1 Corintios 1:11, Pablo dice, porque he sido informado acerca de ustedes, corintios, hermanos míos, por los de Clo, que hay entre ustedes contiendas. Así que Pablo, pues, estando en Éfeso, escribe la carta y la envía a Corintios. Pero mire algo importante que debemos aprender aquí en esta parte que vamos a ver a continuación. Y como le digo, recuerde que el estudio es para sacarle la aplicación. De nada sirve estudiar la historia y no poder aplicarla a nuestra vida. Aquí Pablo nos enseña algo importante. No sé si usted lo había notado en alguna ocasión. Algo que debemos aprender. Y es de que Pablo, a pesar de que sabía todo lo que estaba ocurriendo en Corintio, mire, él sabía o se había enterado por medio de la carta del mal comportamiento de ellos. Sabía de un caso de inmoralidad dentro de la iglesia. Sabe de las divisiones que hay entre los mismos cristianos. Sabe que cuando se juntan a celebrar la cena del Señor, realmente lo hacían, ya no era un convivio cristiano, era una parranda, ¿verdad? Ya no era nada conforme a lo establecido por el Señor. Y además se había enterado de muchas otras cosas. A pesar de todo eso, él no empieza la carta de la manera que muchos de nosotros lo haríamos. Por ejemplo, miren, si yo hubiera escrito la carta
O sea, si la carta hubiera sido la carta de Alfredo, la primera carta de Alfredo a los Corintios, yo la hubiera empezado de una manera muy diferente a como lo va a hacer Pablo. De seguro, o probablemente yo, lo primero que hubiera puesto hubiera sido una buena regañada, una buena jalada de orejas, o reprochándoles por su mal comportamiento. Eso es lo que hubiera puesto yo al iniciar la carta. O tal vez les hubiera dicho a los corintios: oigan, miren, 18 meses me pasé por ustedes sacrificando mi vida, dando lo mejor de mí, y mira cómo me están pagando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces aprovechamos los errores, las faltas o las equivocaciones de otras personas, que otras personas cometen, no para corregirlas, no para ayudarlas a hacer el bien, sino para ponernos en condición de víctima. O sea, voy a aprovechar el error que hiciste para que te sientas mal viéndome sentirme mal. O para que vean cómo sus acciones me lastimaron a mí. Por ahí dice un viejo y conocido refrán, ¿verdad? Cría cuervos y más vale 100 hermanos que uno enjaulado, algo así. No, cría cuervos y te sacarán los ojos, dando a entender de que estás haciendo bien por alguien, pero el comportamiento de ellos no corresponde a la acción que tú tuviste. Entonces, al actuar así, nos convertimos en parte del problema y no de la solución. Cuando nos ponemos en condición de víctimas, o cuando regañamos y regañamos solo por regañar, al parecer no estamos buscando soluciones, sino buscamos un culpable por lo que ocurrió. Mire, al regañar aporta poco o nada a solucionar el problema. Corregir el mal comportamiento es mejor que regañar por el mal comportamiento. Y aparentemente eso es precisamente lo que va a hacer Pablo. Él va a corregir en la carta que vamos a leer. Él va a corregir el comportamiento erróneo de los corintios, los malos entendidos que había entre ellos. Así que Pablo empieza su carta pues hablándoles no con coraje, como muchos de nosotros lo hubiéramos hecho, sino escribiéndoles o hablándoles con amor. En el versículo 2, Pablo les hace saber dos cosas muy importantes. La número 1, Pablo les hace saber a quién va dirigida la carta. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. ¿A quién va dirigida la carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Ahora, claro, al decir Pablo la iglesia de Dios, no se está refiriendo a una denominación, ¿verdad? Que en la actualidad así se llama, la iglesia de Dios. No se está refiriendo a eso. Tampoco al decir iglesia se está refiriendo a un templo o a unas 4 paredes, a un edificio, a un inmueble. No se está refiriendo a eso Pablo. Pablo se está refiriendo a cada creyente de Corintio, cada persona que ha puesto su fe en Jesús, cada persona que ha declarado a Jesús como su Señor y Salvador. Dice, ustedes son la iglesia de Corinto. Pablo dice, esta carta y todo lo que trato en ella es para ustedes, los santificados en Cristo Jesús. Ahora, cuando lleguemos al capítulo 6 de esta primera carta, vamos a tratar el tema de la santificación, ya que ahí se extiende un poco más. Pero mire, capítulo 6, versículo 11, Pablo dice, referente a la santificación, dice, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que cuando lleguemos al capítulo 6, vamos a tratar el tema de la santificación, ¿ok? Porque ahí hay un poco más material para poder explicarle mejor. Bueno, Pablo les hace saber a quién va dirigida la carta. A la iglesia de Corintio, a los santificados en Cristo. La segunda cosa que Pablo les hace saber en el segundo versículo es la siguiente: en qué posición o cuál era la posición de ellos ante Dios. Y les dice, ustedes son llamados a ser santos. Ahora, llamados a ser santos, o sea, son a ser apartados para Dios, a ser apartados con un propósito especial.
Y para ser apartados para Dios, bueno, debemos ser apartados del mundo. Mire, Pablo en su carta a Timoteo, hablando del servicio a Dios, de ser un obrero aprobado por Dios, o sea, de ser apartados para Dios. Escucha lo que Pablo le dijo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Y le dice: así que si alguno se limpia, o sea, si alguno se aparta, se aleja de estas cosas, en casita usted puede leer el capítulo y darse cuenta a qué cosas se refiere Pablo. ¿Okay? Dice, si se quita todo eso, dice Pablo, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que si nosotros queremos ser útil a la obra de Dios, a la obra del Señor, debemos ¿de qué? De irnos limpiando de las cosas malas, las cosas vanas, las cosas que no sirven, que no tienen ningún beneficio. Ir quitándolas, ir alejándonos de ellas. Solamente así, dice, podemos ser o vamos a llegar a ser obreros aprobados. Entonces, todo creyente es llamado a ser santo, apartado para Dios. Antes, nuestro comportamiento daba testimonio de nuestra posición en el mundo, ¿verdad? Separados de Dios. Ahora, nuestro comportamiento, nuestro testimonio, habla de nuestra posición ante Dios y separados del mundo. Es lo que ahora nosotros somos. Mire, la palabra de Dios dice que somos llamados a ser santos, pero además en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 dice, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Claro, porque mientras estemos en comunión con el Señor, mientras tengamos comunicación, mientras estemos en continua unión con Él, nos mantenemos que alejados del pecado. Estamos en unión con el Señor, estamos alejados del pecado y estamos siendo objetos de su uso, o sea, apartados para Él. El apóstol Pedro también hablando de ser apartados para el Señor. En su primera carta, Pedro dice, vivan como siervos de Dios, vivan para servirle a Él. Ahora la pregunta, bueno, ¿cómo, Pedro? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y en la carta él dice, mantengan su buena voluntad de vivir. O sea, mantengan buena su manera de vivir. Den buen testimonio donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren y con cualquier persona que se encuentre. Que su testimonio sea bueno, sea agradable al Señor. Después dice Pedro, sométanse a las leyes y a los gobernadores. Y realmente, hermano, es una lástima, realmente una vergüenza. No sabe cuántas personas he escuchado burlándose de nosotros los cristianos, porque hay pastores que están insinuando o incitando a las personas o a su congregación a desobedecer las leyes del gobierno y querer abrir la iglesia para reunirse. Realmente la palabra de Dios nos pide que debemos someternos a las leyes y a los gobernadores. O sea que no podemos actuar así, no podemos dar ese testimonio de ir en contra de lo establecido por la ley. Recuerde que todos los gobernadores son puestos ¿por quién? Por Dios. Así que al desobedecer a ellos, estamos desobedeciendo a Dios. Y número 3, dice Pedro, obedezcan a sus superiores en el trabajo. Y Pedro hace una aclaración aquí. Dice, obedézcalo, te caiga bien o te caiga mal. Porque muchas veces, si el supervisor o el jefe no me cae bien, pues no lo voy a obedecer. Pero recuerde que la autoridad de una persona no se basa en que si te agrada o no. La autoridad se la dio alguien superior a él, por lo tanto debemos de obedecer. Enseguida, después de decir todo esto, escuche lo que Pedro agrega. Primera de Pedro 2:21 dice, después de que dijo todo eso, dice, pues para esto fueron llamados. El mundo da mal testimonio de sí mismo, ustedes cuiden el suyo.
El mundo no se somete a las leyes ni a los gobiernos, ustedes sí háganlo, dice Pedro. El mundo no obedece a los superiores, ustedes sean ejemplo de obediencia, de respeto. En sí, la palabra de Dios nos llama a ser diferentes a las personas que no temen a Dios. Y este era uno de los grandes problemas en la iglesia de Corintio, que los hermanos no se habían separado de las cosas del mundo en sí. Más adelante, Pablo le dirá en la carta, y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, Pablo les dice que la iglesia de Corintio está haciendo cosas que ni aún fuera de la iglesia se ven. Imagínense cómo estaban ellos. 1 Corintios capítulo 5 versículo 1 dice: de cierto, dice Pablo, se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, lo que están haciendo ustedes no se ve afuera de la iglesia. O sea, tan mal estaban así los corintios, para que se den una idea. Vemos pues que los creyentes de Corintio no llevaron la iglesia al mundo, o sea, no llevaron el evangelio, sino que trajeron el mundo a la iglesia. Ellos no transformaron al mundo con el evangelio, sino que transformaron el evangelio con el mundo. Y sabe que en la actualidad ese es uno de los grandes problemas, que las personas quieren adaptar la palabra de Dios a la vida que llevan, cuando la misma palabra nos llama a nosotros a cambiar, a transformar nuestras costumbres, nuestra manera de vivir, nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, y todo eso acomodarlo y transformarlo a la manera que la palabra de Dios nos pide. Así que ellos hacían todo diferente. Ellos adaptaban la palabra al estilo de vida que querían llevar, y no lo hacían de manera que adaptaban su estilo a la palabra. Pablo termina diciendo, dice, han sido llamados a ser santos, no solo ustedes, sino también, ¿quiénes? Con todos, continuando con el versículo 2, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el llamado a la santidad no solo aplica a ellos, sino aún hoy, en el 2020, a cada uno de nosotros, a todos los creyentes de Redlands, de Highland, de Yucaipa, de Banning, de Rialto, de San Bernardino, de Perris, de Adelanto, de Fontana, de Colton, a todos los hermanos, donde quiera que se encuentren, aplica también esto a nosotros. ¿Por qué? Porque dice versículo 2 continuando, porque Jesucristo es Señor de ellos y nuestro. ¿Okay? Adoramos al mismo Dios, tenemos el mismo Señor, así que la palabra aplica tanto para los corintios hace más de 2000 años como a nosotros el día de hoy. Aquí se me viene una pregunta. ¿Por qué Pablo hace la aclaración de que esta carta es solo y únicamente para los cristianos? ¿Okay? No solo los de Corintios, sino los de todo el mundo. ¿Será que si no hubiera Pablo especificado que la carta era solamente para ellos, los hermanos corintios hubieran tomado la carta y la hubieran querido aplicar a las personas fuera de la iglesia? Se lo digo porque aún en la actualidad, miren, hacemos lo mismo. Queremos que las personas que no conocen de Dios, que no se congregan, personas que no les interesa escudriñar el mínimo la palabra de Dios, que no quieren saber nada, queremos agarrar la Biblia y agarrarlos, iba a decir a machetazos, pero queremos agarrarlos a biblazos con ella, que se la aprendan y que la obedezcan. Hermano, eso es imposible, no podemos hacer eso. ¿Cómo queremos que una persona que no cree en Jesús, en su palabra, siga lo que Él escribió? Así que usted no puede aconsejar bíblicamente a una persona que no es creyente. No puede usar la Biblia para aconsejar a un no creyente. Use la palabra de Dios para que esa persona se arrepienta, para que vea su estado, su perdición. Pero si la quieres aconsejar usando la palabra de Dios a un no creyente, no se puede. Mira, Pablo nos los dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice, pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu. O sea, la gente de afuera no entiende nada. Porque para él son locura, o sea, para ellos son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que si usted intenta dar una consejería bíblica o una consejería a una persona, a un ateo, a un inconverso, a un no cristiano, usando la palabra de Dios, solamente estaría perdiendo el tiempo. No me malinterprete. Use la palabra de Dios para llevar el mensaje de salvación a los inconversos, a los ateos, a todos esos lugares. Úsela, predíquela, haga lo que se tenga que hacer. Después de que la persona haya aceptado a Jesús en su corazón y se presta la oportunidad, entonces use la palabra para dar consejería, dependiendo de la situación en que se encuentre. Espero me haya entendido. Pues no, si tiene alguna pregunta, usted puede mandar un email o puede mandar alguna información por la página de YouTube. Y Pablo termina diciendo Pablo termina la salutación o introducción a su carta diciendo, versículo 3, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, para terminar, podríamos decir que a pesar de todo lo malo que estaban haciendo los corintios, Pablo les escribe sin reproches, sin insultos, sin ofensas y mucho menos tratando de humillarlos por no poder aplicar o no aplicar la palabra de Dios en su vida. Tal vez Pablo lo está haciendo porque no los ve por lo que están haciendo o por lo que son en ese instante. Quizás Pablo les habla con amor porque ve el potencial que tienen al ser de Cristo, o sea, lo que serán en Cristo, por el llamado que tienen a ser santos. Pablo sabe bien que la santidad, hermano, es un proceso, no es un acto, es un proceso. Es algo en el que vamos a ir avanzando poco a poco. Unos avanzan más rápido, otros un poquito más lento, pero todos debemos ir paso firme hacia adelante. Así que si usted se encuentra un hermano que está haciendo algo que no es correcto, que no es debido, en vez de regañarlo, en vez de enojarse con él, mire, háblale con amor, instrúyalo en la manera correcta, que es lo que está haciendo Pablo realmente. Comprenda de que hay personas que les cuesta más trabajo poder aplicar la palabra y poder ir creciendo. O sea, si a usted no le costó nada y aplicó la palabra a la primera, gloria a Dios, ahora ayude a los que vienen tras de usted, sin juzgarlos, sin criticarlos, hábleles con amor y siga los consejos de Pablo. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice Pedro, llamados también para heredar bendición. O sea que somos llamados a ser santos, somos llamados también para heredar bendición. Seamos de bendición, no solamente para aquellas personas que me caen bien, que se portan bien conmigo, que me hacen regalos o que me hacen esto y aquello. No. Sea de bendición para todos. Sea un buen ejemplo, o sea, ejemplo de lo que es ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, y no haga excepción de personas. Así que espero pues de que este pequeño mensaje haya sido de provecho. Recuerde que la semana que sigue vamos a continuar con la serie en 1 Corintios. Lea en casita del versículo 9 en adelante del capítulo 1. Así usted se puede dar una mejor idea de cómo vamos a desarrollar el tema. Así que, hermanos, que Dios me los bendiga, que pasen un bonito fin de semana y el día de mañana pues hay que descansar en casita para aquellos que siguen trabajando. Y les queremos mucho, mi esposa y yo les mandamos besos y abrazos a distancia y que Dios me los bendiga. Y usar tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poder
estar en tu presencia.